¿Has notado últimamente una caída inusual de tu cabello y te has preguntado si eso podría tener un significado más profundo? En Mateo 10:30 Jesús nos dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esta declaración no es simbólica, es una afirmación directa de que nada en nuestro cuerpo escapa al conocimiento ni a la intención divina. Cuando algo tan específico como la pérdida de cabello ocurre de forma persistente, puede ser más que una simple condición física. Hoy veremos cómo este tipo de señales puede ser una advertencia del Señor, una alerta espiritual que no debes ignorar. Te mostraremos cómo discernir si Dios está usando esta situación para llamarte la atención, corregir tu camino o despertar tu corazón. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando algo tan visible y personal como la caída del cabello comienza a manifestarse sin razón aparente, muchos corren al espejo con preocupación, otros lo atribuyen al estrés, la genética o simplemente al paso del tiempo. Pero hay quienes en el silencio de la noche o frente a su reflejo cada mañana sienten que hay algo más, un susurro interior que no pueden ignorar, una sensación de que esto no es solo físico, que tal vez es un llamado, que una advertencia. Y si Dios estuviera usando ese detalle para hablarte directamente al corazón. Jesús dijo en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Este versículo va más allá de una afirmación poética. Nos revela la meticulosa atención que Dios presta a cada detalle de nuestras vidas. Si Él cuenta incluso nuestros cabellos, ¿cómo podríamos pensar que su pérdida no tiene ninguna relevancia espiritual? Nada escapa a su mirada. Nada es insignificante para aquel que nos formó con intención y propósito eterno. A lo largo de las Escrituras encontramos una y otra vez cómo el Señor utiliza lo visible para señalar lo invisible, lo físico para hablar de lo espiritual, lo cotidiano para confrontar lo eterno. Él no deja señales al azar. Y aquí conviene hablar con la firmeza de un llamado al altar. Pueblo de Dios, despierta. No permitas que lo cotidiano apague tu discernimiento. Examina tu vida delante del Señor. Vuelve a la oración, vuelve a la palabra, vuelve a la consagración. No negocies con aquello que te aleja de Dios. Si Él está tocando tu conciencia, responde mientras su voz está llamando. Todo lo que permite tiene un propósito. Por eso, cuando el cuerpo comienza a te hablar de formas que parecen inusuales o persistentes, no debemos apresurarnos a ignorarlo. Dios en su infinita sabiduría sabe cómo llamar nuestra atención y muchas veces lo hace de maneras que no esperamos, tocando justo donde más duele, en lo que creemos que controlamos, en nuestra imagen, en lo que mostramos al mundo. La pérdida de cabello puede parecer un asunto menor comparado con otros temas espirituales más grandes. Pero en la palabra de Dios no hay jerarquías en cuanto a su forma de hablar. En 1 Samuel 16:7, Dios declara: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta frase que tantos conocemos también implica que lo exterior, aunque secundario para Dios, es a menudo el canal que Él usa para llevarnos de regreso al interior. Cuando el cabello cae, no es solo un mechón más en la almohada o en la ducha. Puede ser el eco de una voz que clama: detente, mira tu vida, examina tu camino. Hay momentos en los que Dios permite una pérdida física para alertar sobre una pérdida espiritual más profunda. Es en esa caída lenta, repetitiva, silenciosa del cabello donde el Espíritu Santo puede estar queriendo enseñarnos que algo más se está debilitando dentro. Una fe que antes era firme, pero ahora vacila. Una obediencia que antes era constante, pero que se ha vuelto intermitente. Un compromiso con Dios que fue ferviente, pero que hoy se encuentra disperso entre rutinas, excusas y afanes. En el libro de Job encontramos un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar incluso el cuerpo para reflejar procesos espirituales profundos. Job no solo perdió sus bienes, su familia y su salud, también experimentó un deterioro físico extremo que lo llevó a rascarse con un tiesto sentado entre cenizas. En Job 27 leemos: y salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna.
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aunque fue el enemigo quien ejecutó la aflicción, Dios permitió la prueba con un propósito superior. El cuerpo de Job habló de su alma, una etapa de quebranto pero también de purificación. Cada señal física que apareció en él fue una etapa del mensaje espiritual que el Señor estaba formando en lo profundo. De la misma manera, cuando el cabello se debilita, se cae y no responde a tratamientos ni a explicaciones médicas claras, podría tratarse de una forma en la que Dios quiere que miremos más allá del espejo. Tal vez está señalando una necesidad urgente de detenernos, de silenciar el ruido exterior y escuchar lo que Él quiere decirnos. Puede ser que estés tan enfocado en las tareas del día a día, en mantener una imagen, en cumplir con lo que otros esperan de ti, que no has notado cómo tu alma se ha ido secando igual que tus raíces. Es posible que esa caída de cabello sea solo el reflejo de una caída más importante, la de tu vida espiritual, la de tu intimidad con Dios, la de tu sensibilidad a su voz. En Lucas 10, María se sentó a los pies de Jesús mientras Marta se preocupaba por los quehaceres. Marta se quejó, pero Jesús le respondió con ternura y claridad: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y si la caída de tu cabello es la forma en que el Señor está quitándote aquello que distrae para que elijas lo que no puede ser quitado, lo que verdaderamente alimenta el alma, lo que permanece, alaba lo que vive, porque si el Señor llama tu atención no es para abandonarte, sino para atraerte otra vez a su presencia. Hay momentos en que Dios sacude lo que creemos seguro para recordarnos dónde está nuestra verdadera seguridad. Iglesia, no duermas espiritualmente. Afirma tu corazón en Cristo y toma en serio aquello que el Espíritu Santo está poniendo delante de ti. Hay mujeres y hombres que han vivido este proceso en silencio. Algunos han probado todo tipo de tratamientos, dietas, productos naturales. Han buscado soluciones físicas sin darse cuenta de que su cuerpo está gritando por algo más. Tal vez están en una relación que no agrada a Dios. Tal vez están caminando en una doble vida. Tal vez han dejado de orar, de leer la palabra, de confiar. Y el cuerpo, esa creación maravillosa que refleja la gloria de Dios, empieza a manifestar lo que el alma no ha querido confesar. Porque aunque el alma calle, el cuerpo no miente. Aunque el corazón reprima, el cuerpo delata. El Salmo 32:4 lo expresa con fuerza cuando David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David no estaba enfermo en lo físico, pero su cuerpo estaba siendo afectado por el peso del pecado no confesado. Su salud reflejaba su desconexión espiritual, y fue solo al reconocer su pecado y volver al Señor que comenzó su restauración. Tal vez esa caída persistente de cabello es un símbolo de lo que el Espíritu Santo quiere que confieses, que entregues, que sueltes. Quizás llevas demasiado tiempo aferrándote a tus propias fuerzas, queriendo controlar todo, aparentar estabilidad cuando por dentro te sientes vacío, cansado, derrotado. El cabello cae para mostrarte que necesitas rendirte, no ante la enfermedad, sino ante Dios, que no puedes sostenerte solo, que necesitas volver a aquel que sostiene cada hebra de tu vida con su poder y su amor. El cuerpo es un templo, pero también es un espejo, un reflejo del alma y en ocasiones un lienzo, donde Dios escribe mensajes urgentes. En Ezequiel 24, el profeta recibe una palabra dura: su esposa moriría. Y Dios le ordena que no haga luto como señal para el pueblo. Y así fue. El dolor físico y emocional se convirtió en un mensaje profético. Ezequiel obediente se convierte en el canal por el cual Dios habla a una nación entera. Esto nos revela que cuando el Señor permite algo en nuestro cuerpo, no es sin propósito. Puede ser un mensaje no solo para ti, sino también para los que te rodean. Tal vez hay personas que están observando tu proceso, que verán tu reacción, tu fe, tu rendición, y será a través de ese testimonio que también ellos despertarán espiritualmente.
No estamos hablando de supersticiones ni de ideas místicas sin fundamento. Estamos hablando de una fe viva basada en una palabra eterna, donde cada parte de nuestra existencia puede ser tocada por el Creador con intención. Él no deja cabos sueltos. Cada detalle, cada pérdida, cada cambio puede ser una nota en la sinfonía divina que nos conduce de regreso a Él. Por eso, no ignores lo que estás viviendo. No minimices lo que parece pequeño. Si tu cabello está cayendo de manera extraña, persistente, inusual, no corras primero a buscar solo explicaciones humanas. Arrodíllate, pregunta, escucha, porque Dios, que conoce cada fibra de tu ser, puede estar llamándote desde lo alto para que restaures lo que se ha quebrado. El libro de Isaías nos recuerda algo poderoso. En el capítulo 1, Dios habla al pueblo rebelde diciendo: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí no habla solo del cuerpo físico, habla de una condición espiritual generalizada, de una nación enferma por dentro, que también muestra síntomas por fuera. Esta advertencia nos muestra cómo Dios puede usar el deterioro físico como reflejo del abandono espiritual. Es tiempo de mirar con ojos espirituales lo que estás enfrentando, no para llenarte de temor, sino para llenarte de sabiduría, para que no desperdicies una señal que puede salvarte de un camino equivocado. Dios no siempre habla con truenos ni con fuego. A veces lo hace con detalles, con cosas aparentemente pequeñas, pero que en realidad son grandes advertencias, grandes oportunidades de corrección y sobre todo grandes puertas hacia una restauración que solo Él puede dar. Lo que estás viviendo hoy podría ser un punto de inflexión, una invitación a examinarte, a volver a las disciplinas espirituales que abandonaste, a soltar lo que Dios te ha estado pidiendo. Tal vez este es el momento exacto en el que Él desea que comprendas que su amor no se expresa solo en bendiciones visibles, sino también en advertencias que parecen dolorosas, pero que en realidad son parte de su misericordia. Porque el Dios que te permite perder es el mismo que puede devolverte con abundancia. Y escucha esto con atención. Cuando Dios corrige, también está mostrando misericordia. No es tiempo de endurecer el corazón, sino de decir: Señor, aquí estoy, examíname y endereza mi camino. El lenguaje del altar es rendición, obediencia y santidad. No juegues con el pecado ni con la indiferencia espiritual. Lo que Dios señala, entrégalo. Lo que Dios pide, obedécelo. Cuando el cabello cae, no es el final, puede ser el principio de una nueva etapa, donde dejas de ignorar lo que tu cuerpo intenta decir. El principio de una búsqueda más profunda, de una rendición más honesta y de una sanidad más completa. Hay momentos en la vida en los que el cuerpo se convierte en el escenario donde Dios escribe mensajes que el alma se ha negado a escuchar. Lo que no se atiende en lo profundo termina manifestándose en lo visible. Esta verdad no solo es evidente en la experiencia espiritual de aquellos que buscan a Dios, sino que está completamente respaldada por la Escritura. Desde el inicio, el Señor ha utilizado el cuerpo humano no solo como templo de su presencia, sino como vehículo de comunicación, advertencia y revelación. La caída del cabello en ese contexto no es un simple fenómeno biológico. Puede ser la forma en la que Dios está utilizando tu cuerpo para despertar un área espiritual dormida. La Biblia nos muestra que el cuerpo ha sido una y otra vez instrumento de Dios para interrumpir rutinas, llamar a la conciencia, generar reflexión y provocar cambios internos. No hay un solo rincón de nuestra existencia que esté desligado del mover divino. Por eso, cuando algo comienza a deteriorarse físicamente, cuando aparece una señal persistente como la pérdida de cabello, es necesario preguntarse si no estamos ante una intervención sagrada, si no es la forma específica en la que Dios, en su misericordia,
está levantando una bandera de alerta. En 2 Crónicas 26 se relata la historia del rey Usías, quien comenzó su reinado buscando a Dios, pero terminó desviando su corazón por el orgullo. Aunque prosperó por mucho tiempo, en un momento se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso, algo que estaba prohibido para los reyes. Cuando los sacerdotes lo confrontaron, Usías se enfureció, y en ese instante la lepra brotó en su frente. La señal fue física, inmediata, visible. Dios no permitió que su pecado permaneciera oculto. Su cuerpo se convirtió en el escenario del juicio divino. La enfermedad no fue un simple castigo, sino una manifestación que revelaba una condición espiritual interna. La arrogancia, el alejamiento, la autosuficiencia. El cuerpo de Usías habló lo que su corazón ya había manifestado en secreto. La lepra fue más que una enfermedad, fue una declaración, un mensaje claro de que el Señor no ignora lo que sucede en el interior y que cuando el alma se endurece, Él puede usar lo físico para provocar el despertar. Esto nos recuerda que nada está desconectado de la voluntad de Dios. El cuerpo, al igual que el espíritu, está bajo su autoridad. En Daniel 4, Nabucodonosor también fue objeto de una intervención divina a través del cuerpo. Dios le había advertido en sueños sobre su destino si no se humillaba. Al no escuchar, fue privado de su razón y vivió como un animal durante 7 tiempos. Su apariencia física cambió, su comportamiento se degradó, su humanidad fue desfigurada, y todo esto tuvo un solo propósito: despertar su alma, quebrar su orgullo, llevarlo a reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Una vez más, la transformación corporal fue el medio por el cual el Señor sacudió el alma endurecida de un hombre. Fue solo después de experimentar este proceso físico que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y glorificó al Dios verdadero. Dios no actúa con improvisación. Su pedagogía es perfecta. Cuando Él usa el cuerpo, no lo hace por crueldad, sino por compasión, porque sabe que muchas veces no escuchamos cuando todo va bien. Pero cuando algo en nuestro cuerpo comienza a manifestar desequilibrio, nos detenemos. Y en esa pausa Él habla. El cuerpo se convierte en el escenario donde el alma es confrontada con su realidad. Una caída de cabello persistente puede parecer un detalle superficial, pero puede ser en realidad una invitación profunda a examinar lo que está sucediendo por dentro. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, habla de un aguijón en su carne. No se nos dice con exactitud qué era, pero sí sabemos que era algo físico que lo afligía profundamente. Pablo pidió en 3 ocasiones que el Señor lo quitara, pero la respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo comprendió que aquel aguijón tenía un propósito. No era una simple molestia, era un instrumento pedagógico, una forma en la que Dios lo mantenía dependiente, sensible, humilde. Su cuerpo hablaba de su llamado, su debilidad física revelaba su fortaleza espiritual. Esa fue la paradoja divina, que Pablo aceptó con gozo que en medio de su quebranto la gracia de Dios se hacía más evidente. Esto revela un principio espiritual profundo. Cuando Dios permite una señal física, su intención no es solo revelar una condición, sino también redirigir el corazón hacia el lugar correcto. A veces es necesario que el cuerpo exprese lo que el alma se ha rehusado a entregar. Pueblo de Dios, hay debilidades que nos recuerdan que no somos autosuficientes. La gracia no fue dada para que vivamos descuidados, sino para que dependamos del Señor. Cuando la fuerza humana termina, allí el creyente aprende a clamar con más sinceridad. Mantén encendida la lámpara, guarda tu comunión y no permitas que el afán te robe el lugar secreto con Dios. La caída del cabello, entonces, puede estar diciendo más de lo que parece. Puede ser una señal de desgaste espiritual, de una desconexión con el propósito, de una acumulación de cargas que no han sido entregadas al Señor. El Salmo 38 ofrece otra perspectiva sobre cómo lo físico y lo espiritual se entrelazan.
Allí David clama diciendo: no hay parte sana en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmo 38, 3-4. Aquí no estamos ante una enfermedad viral ni ante un diagnóstico clínico. Estamos ante una carga espiritual no resuelta que comienza a expresarse en el cuerpo. La angustia del alma se traslada a la carne. La falta de paz se convierte en malestar físico. La iniquidad no confesada pesa como una carga sobre la cabeza. Es una imagen poderosa que conecta directamente con el tema que estamos abordando. Cada vez que el cuerpo experimenta una alteración persistente, especialmente en zonas simbólicas como la cabeza, es necesario revisar si hay un mensaje más profundo detrás. El cabello en la Biblia ha sido símbolo de cobertura, honra, fuerza y belleza. Su pérdida entonces puede ser una forma en la que Dios quiere mostrar que algo en la cobertura espiritual se ha debilitado, que algo que antes fluía con normalidad ahora está detenido, que una gracia que antes era evidente ahora necesita ser restaurada. En Isaías 3, el profeta habla del juicio sobre las hijas de Sión, mujeres que caminaban con altivez, adornadas con joyas y atuendos llamativos, pero que habían olvidado su dependencia de Dios. El Señor anuncia que como resultado de su orgullo quitará su esplendor externo, y entre las cosas que menciona dice: en lugar de su cabello bien arreglado habrá calvicie. Isaías 3:24. No se trata simplemente de estética, se trata de una manifestación visible de una condición interna. Dios quitaría su adorno externo para revelar su vacío espiritual. La pérdida del cabello era una señal de juicio, sí, pero también de oportunidad para volver al corazón del Señor. La palabra de Dios no desconecta lo visible de lo invisible. No separa lo espiritual de lo físico. En todo hay un propósito redentor. Si el cuerpo habla es porque el cielo quiere decir algo. Si el cuerpo se debilita es porque Dios está tocando lo que el alma ha dejado de cuidar. Cada fibra de nuestro ser fue creada con intención. Cada parte de nuestro cuerpo está bajo la cobertura de su voluntad. Por eso, si algo comienza a cambiar de forma persistente, es necesario detenerse, preguntar, discernir. El Señor puede estar usando esa señal para despertar una parte dormida del espíritu. En Proverbios 20:27 se nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu humano iluminado por Dios puede revelar cosas que la mente no comprende y que el cuerpo empieza a manifestar. Cuando algo se rompe en lo invisible, eventualmente se reflejará en lo visible. Y cuando algo empieza a debilitarse en el alma, el cuerpo no puede permanecer indiferente. El propósito de estas señales no es condenar, sino redimir. No es humillar, sino restaurar. El Señor no permite una señal para que vivas en miedo, sino para que regreses a su presencia con un corazón humilde y dispuesto. El cuerpo se convierte en instrumento de revelación, en espacio sagrado, donde Dios comunica que algo necesita atención urgente. Y cuando esa atención es respondida con obediencia, comienza el proceso de sanidad completa. A través de la historia bíblica, cada vez que el cuerpo fue tocado, fue porque el cielo estaba actuando. La lepra de Miriam, la ceguera de Saulo, las úlceras en Egipto, la fiebre que Jesús sanó en la suegra de Pedro. Cada uno de estos momentos fue más que un hecho físico. Fue una intervención, una señal, un mensaje, y hoy esa misma lógica espiritual sigue vigente. Dios sigue usando el cuerpo para hablar, para corregir, para guiar. Y cuando la señal es ignorada, el alma corre el riesgo de hundirse más en el letargo. Pero cuando la señal es atendida, el cuerpo se convierte en el punto de partida para una transformación completa. No hay parte de ti que no le pertenezca a Dios. No hay aspecto de tu cuerpo que esté fuera de su alcance. Él puede usar lo que sea necesario para traerte de vuelta. Y si en este tiempo estás experimentando una pérdida física inusual,
No corras a soluciones externas sin antes buscar su voz. Él puede estar hablándote a través de tu cuerpo, despertando lo que tu alma olvidó, tocando lo que el espíritu descuidó. Y si decides escucharlo, el proceso de restauración no tardará en comenzar. Por eso, antes de acostumbrarte a una señal, preséntala delante del Señor. Ora, discierne, revisa tu caminar y no apagues la voz de tu conciencia. Y al mismo tiempo, cuida responsablemente tu cuerpo, porque buscar orientación médica cuando un síntoma persiste no contradice la fe. La oración y el cuidado prudente pueden caminar juntos mientras tu corazón permanece sometido a Dios. A lo largo de las Escrituras, el cabello ha tenido un valor simbólico profundo, no solo como parte del cuerpo humano, sino como reflejo visible de atributos espirituales asignados por Dios. En muchos pasajes bíblicos, el cabello representa más que un elemento físico. Se convierte en una expresión de honra, un distintivo de consagración, una señal de autoridad o debilidad, dependiendo del contexto. Por eso, cuando una persona experimenta una pérdida persistente e inexplicable de cabello, es necesario observar no solo el síntoma externo, sino también el mensaje espiritual que podría estar implícito. El cabello como elemento bíblico comunica una dimensión que va más allá de lo biológico. Habla de propósitos, pactos y posiciones espirituales. Desde el Antiguo Testamento, el cabello aparece vinculado al poder, a la identidad y al llamado divino. En el libro de Jueces, la historia de Sansón ilustra con claridad esta conexión. El nacimiento de Sansón fue anunciado con instrucciones específicas del ángel de Jehová, y una de las señales del pacto que él debía guardar era no cortarse el cabello. Este mandato no era una simple formalidad, era el símbolo externo de un voto interno de nazareato, un compromiso de separación para Dios. En Jueces 16:17, Sansón confiesa: si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. No se trataba de que su poder físico residiera en el cabello en sí, sino de que el cabello era la señal visible de su obediencia, de su consagración. Cuando fue cortado, también se quebró la cobertura espiritual que lo sostenía. Su caída no comenzó con las tijeras de Dalila, sino con el abandono de su llamado. Y el corte fue la manifestación externa de una ruptura interna. Este relato revela un principio espiritual contundente. Cuando el cabello desaparece de forma significativa y sin explicación, puede estar señalando un desequilibrio, una pérdida de cobertura, una desconexión con el propósito. El cabello que cae podría estar mostrando que la fuerza se ha debilitado no solo en lo físico, sino en el espíritu. Que algo que antes era símbolo de poder, de honra y de alianza, ahora está siendo removido por causas que requieren discernimiento y restauración. Porque Dios no permite la pérdida sin sentido. Cuando algo cae es porque el cielo quiere levantar algo mayor, pero para eso es necesario entender qué está en juego. Alaba lo que vive. La verdadera fuerza nunca estuvo en una apariencia externa, sino en la obediencia al Dios que sostiene la vida. Sansón descubrió demasiado tarde que jugar con la consagración tiene consecuencias. Por eso este mensaje no es para entretenerte, es para despertarte. Guarda lo que Dios puso en tus manos, cuida tu llamado y no vendas por un momento de debilidad lo que costó años de formación espiritual. En primera epístola a los Corintios 11, el apóstol Pablo aborda el tema del cabello desde una perspectiva espiritual y simbólica, especialmente en el contexto del orden divino. En el versículo 15 declara: a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Este texto no solo habla de una práctica cultural de la época, sino que refleja un principio más amplio. El cabello puede representar un velo espiritual, una cobertura otorgada por Dios que simboliza honra, sujeción y propósito. Cuando este velo se pierde o se debilita, no solo hay un cambio estético, hay una alteración espiritual que debe ser atendida con cuidado y profundidad. El cabello se convierte así en un testimonio viviente de un diseño ordenado por Dios.
y su desaparición puede ser señal de una estructura que se está desmoronando en lo invisible. La honra en la Biblia no es un concepto ligado a la apariencia, sino a la posición espiritual. Aquello que Dios honra, lo preserva. Aquello que pierde honra entra en proceso de disciplina. Cuando el cabello cae, especialmente en la mujer, puede indicar que se está perdiendo una posición espiritual que antes era protegida. No porque la estética determine la espiritualidad, sino porque el cuerpo es una expresión del alma y lo que se debilita adentro se refleja afuera. La caída persistente del cabello puede ser una forma en que Dios habla sobre áreas donde la honra se ha ido diluyendo, en la obediencia, en la consagración, en el respeto al diseño espiritual. En el libro de Números, capítulo 6, Dios instruye sobre el voto del nazareo. Uno de los mandatos más destacados era que no debía pasar navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo de su consagración. Su cabello debía crecer libremente como señal del pacto que había hecho con el Señor. Este detalle no era opcional ni simbólico sin peso. Era una muestra externa de un compromiso interno. El cabello, en ese contexto, se convertía en testimonio visible de que alguien había sido apartado para Dios. Su longitud no era cuestión de vanidad, sino de identidad. Por eso, cuando el tiempo del voto se cumplía, el cabello se cortaba como parte de un acto de renovación espiritual, de cierre y transformación. Una vez más, el cabello actuaba como marcador de un tiempo específico, como evidencia de un proceso espiritual en marcha. La conexión entre cabello y propósito no es una idea inventada, es un patrón bíblico que se repite. Cuando el cabello se corta o se cae, puede estar indicando que un tiempo ha concluido, que una etapa de consagración ha sido interrumpida o que es necesario retomar el compromiso con Dios. No siempre será una señal de juicio, pero sí puede ser una advertencia, algo que el Espíritu Santo permite para recordar que el llamado no puede abandonarse sin consecuencias. Cuando se pierde el símbolo, también se puede estar perdiendo la dirección. Y cuando cae lo visible, es porque algo en lo invisible está siendo removido, ya sea por negligencia, por pecado o por un alejamiento progresivo de la fuente de la fuerza espiritual. En la cultura hebrea, incluso en el luto, el cabello era un elemento central. Cuando alguien se afligía profundamente o pasaba por un duelo nacional o personal, se rasgaban las vestiduras y en algunos casos se rapaban la cabeza. Esto no era solo un acto externo de dolor, era un reconocimiento simbólico de pérdida, de juicio, de humillación ante Dios. En Jeremías 7:29, el profeta dice: corta tu cabello y arrójalo, y entona una elegía sobre las alturas, porque Jehová ha desechado y abandonado a la generación objeto de su ira. El acto de cortar el cabello se convierte en una declaración profética. Ya no hay honra, ya no hay cobertura, ya no hay protección. La caída del cabello entonces puede ser vista como un eco de este símbolo. El alma que ha perdido su lugar bajo la nube de gloria. El espíritu que se ha alejado del refugio divino. La vida que necesita volver al lugar de protección bajo la sombra del Altísimo. La Escritura no trata el cabello como un detalle trivial. En el Cantar de los Cantares se le atribuye belleza y atracción. En los votos de los nazareos se le otorga un lugar de honra. En el contexto del templo se convierte en señal de obediencia. En los juicios proféticos se transforma en un símbolo de vergüenza y desprotección. Cada mención tiene un propósito, una intención, una dirección espiritual clara. Por eso, cuando en la vida de una persona el cabello comienza a caer de forma progresiva, sin una causa visible o con una intensidad inesperada, es esencial discernir si no es Dios quien está hablando con firmeza, si no es el Espíritu que está señalando que algo ha cambiado, que una posición se ha perdido, que una cobertura se ha roto. El cabello también aparece en el contexto de autoridad espiritual. En 1 Corintios 11, Pablo argumenta que el cabello largo en la mujer es símbolo de estar bajo autoridad. Este concepto, aunque culturalmente debatido en la actualidad, tiene un principio espiritual más profundo. La cobertura espiritual es visible. Cuando una persona está sujeta a la autoridad de Dios, esa obediencia
genera honra. Preservación, propósito. Cuando esa cobertura se pierde, el cuerpo lo puede manifestar no como castigo, sino como reflejo. El orden divino siempre busca restaurar, nunca destruir. Pero para que haya restauración, primero debe haber conciencia. Y para que haya conciencia, a veces Dios permite señales visibles que muevan al corazón a regresar. Cada hebra de cabello que cae sin explicación puede ser una invitación del cielo para revisar si la fuerza interior ha sido descuidada, si la honra espiritual ha sido negociada, si el propósito ha sido olvidado. El Espíritu Santo no deja de hablar, pero muchas veces cuando el alma se satura de distracciones, es el cuerpo el que recibe la carga del mensaje. El cabello en su caída silenciosa puede estar clamando por un retorno al primer amor, por una renovación del compromiso, por una restauración del llamado. No se trata de que toda pérdida capilar tenga origen espiritual, pero sí de reconocer que cuando el patrón es persistente y sin explicación clara, el pueblo de Dios está llamado a mirar más allá de lo físico. El discernimiento espiritual implica ver lo que otros no ven, oír lo que no se dice, captar lo que el Espíritu está comunicando en medio del silencio. Y si el cabello ha comenzado a caer, es tiempo de preguntar al cielo si hay algo que necesita ser restaurado, si hay una honra que debe recuperarse, si hay una fuerza que se ha debilitado por falta de obediencia, oración o consagración. El mensaje está en el símbolo. Iglesia del Señor, vuelve al primer amor. Si la oración se enfrió, enciéndela de nuevo. Si la palabra quedó cerrada, ábrela. Si el corazón se endureció, humíllalo delante de Dios. No esperes una crisis mayor para buscar lo que hoy puedes encontrar de rodillas. Cristo sigue llamando a un pueblo despierto, sensible, consagrado y dispuesto a obedecer aunque nadie más lo vea. El cabello, según la palabra, nunca fue un detalle superficial. Fue fuerza para Sansón, honra para la mujer, señal de obediencia para el nazareo, testimonio de juicio para la nación. Su pérdida entonces debe mover al espíritu. Preguntar, a revisar, a rendirse. Porque cuando el símbolo desaparece, es señal de que Dios está llamando a reconstruir lo esencial. Hay síntomas que el cuerpo emite cuando el alma ha comenzado a fragmentarse. Señales que aparecen en la superficie cuando lo profundo está saturado, cargado, asfixiado. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, para caminar en paz, en obediencia, en reposo interior. Pero cuando esa armonía se rompe, el alma empieza a gritar desde dentro y el cuerpo, instrumento vivo de ese espíritu quebrado, comienza a reflejar lo que no se ha resuelto en lo invisible. Entre esas señales silenciosas, muchas veces subestimadas, la caída del cabello puede ser una de las más ignoradas y a la vez una de las más significativas. Porque aquello que se cae sin control, que se pierde, sin explicación, podría estar revelando el desgaste de una vida que lleva mucho tiempo desconectada de su fuente espiritual. No hay descanso para el que vive con el alma atormentada. No hay estabilidad para quien ha acumulado culpas que nunca ha confesado. No hay equilibrio para quien ha permitido que el pecado se esconda en rincones oscuros de la conciencia sin llevarlo a la luz. El cuerpo no está diseñado para cargar lo que el espíritu debe entregar. Por eso, cuando la ansiedad crece, cuando la presión se acumula, cuando el alma calla, el cuerpo se desgasta, lo que no se libera en oración se manifiesta en tensión. Lo que no se suelta en arrepentimiento se convierte en peso. Y ese peso no siempre se siente en el corazón. A veces se ve en el espejo, en la palidez del rostro, en la fatiga de los ojos, en la pérdida inexplicable de cabello. Porque cuando se camina día tras día sin descargar el alma delante de Dios, el cuerpo asume una carga que no le corresponde y entonces comienza a desmoronarse. En el Salmo 32, David revela el impacto que tuvo sobre él el silencio de su pecado. Dice:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este no es un poema decorativo, es una radiografía espiritual. David experimentó en su cuerpo lo que su alma no quiso reconocer. Se debilitó, se desgastó. Sintió como su vitalidad se secaba, no porque hubiera una enfermedad física, sino porque había una carga moral no resuelta. La culpa lo consumía, la conciencia lo perseguía, la presencia de Dios se había apartado y el cuerpo quedó expuesto a una presión para la que no fue creado. El desgaste interior no se quedó oculto, se manifestó. Así actúa el pecado oculto, no grita, pero susurra constantemente en lo profundo. No golpea, pero roe sin descanso. Y mientras más tiempo se retiene, más peso impone sobre la vida. El alma se vuelve pesada, el corazón se vuelve opaco, el cuerpo se vuelve frágil. La caída del cabello puede ser, en muchos casos, el reflejo externo de un alma que ha sido sofocada por la culpa. No se trata de superstición, sino de entender que el hombre es un ser integral y lo que daña al espíritu termina afectando también a la carne. La desconexión espiritual produce un desequilibrio real, concreto, tangible, porque la falta de paz interior no se disimula por mucho tiempo y lo que no se sana por dentro empieza a mostrar síntomas por fuera. El estrés no es simplemente una condición emocional. En su raíz más profunda es una señal de que algo está fuera del orden de Dios. El alma fue creada para vivir en dependencia del Creador. Cuando se desvía de ese diseño, cuando intenta sostener por sí misma lo que solo el espíritu puede sostener, entra en una tensión constante, en una sobrecarga que el cuerpo no puede procesar. Y esa tensión afecta el sistema nervioso, altera el sueño, interrumpe la digestión y muchas veces ataca directamente los folículos capilares. Se trata de un mensaje no verbal, una advertencia silenciosa que el cuerpo emite para decir, ya no puedo seguir así. Y si se escucha con discernimiento espiritual, puede convertirse en una oportunidad para volver a la fuente, para reencontrarse con el reposo, para entregar las cargas que están consumiendo la vida lentamente. En Eclesiastés 2:22-23, el sabio reflexiona, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, el corazón que no descansa, el alma que no reposa, el espíritu que no se aquieta, son los ingredientes de un desgaste continuo. Vivir con la mente agitada, con el corazón cargado y con el alma desordenada es abrir la puerta al colapso. Y cuando ese colapso se acerca, el cuerpo comienza a advertirlo. La pérdida de cabello es solo uno de los muchos síntomas que pueden aparecer cuando se cruza el umbral del agotamiento espiritual. No todo lo que parece natural tiene origen natural. No todo lo que parece clínico tiene raíz fisiológica. Hay manifestaciones físicas que tienen su inicio en lo espiritual y solo se resuelven cuando se atiende lo espiritual. Cuando se ignoran los llamas loye, los llamados del cuerpo, cuando se apagan las señales, cuando se busca solo alivio superficial sin mirar la raíz, el problema no desaparece, solo cambia de forma. Y lo que comenzó como una simple caída de cabello puede evolucionar hacia algo más profundo, si no se reconoce que el alma también necesita sanar. No todo cansancio debe interpretarse como condenación, pero todo creyente puede aprovecharlo para examinar su vida. Hay que velar, hay que orar, hay que cuidar el corazón. El enemigo de las almas siempre procurará aprovechar la culpa, el miedo y la confusión para apartarte de la paz de Cristo. Por eso no alimentes el temor. Lleva tus cargas al Señor y camina en verdad. El desgaste espiritual no siempre se presenta con grandes señales. A veces comienza con pequeñas grietas, falta de oración, distanciamiento de la palabra, pérdida del gozo, rutina sin propósito, desinterés por la presencia de Dios, falta de arrepentimiento, justificación del pecado. Y mientras esas grietas se multiplican, el cuerpo empieza a tambalear, porque el espíritu debilitado deja expuesto al templo físico. Y cuando el templo no está sostenido por la comunión,
por la obediencia, por la paz interior, todo lo demás se tambalea. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el profeta Jeremías expresa el peso de la aflicción en su cuerpo con palabras que no se olvidan. Mis fuerzas se perdieron como una piedra, se hundieron mis huesos en la miseria. Me hizo de comer la ceniza y mi alma se apartó de la paz. Me olvidé del bien. Aquí el profeta no habla de una enfermedad, sino de un alma que ha sido aplastada por el dolor espiritual, por la culpa colectiva de un pueblo apartado, y su cuerpo lo resiente. La pérdida de fuerzas, la sensación de desgaste, la pérdida de vitalidad, todo refleja que la carga espiritual ha cruzado los límites del alma para instalarse en la carne. Cuando el alma pierde la paz, el cuerpo deja de prosperar. El apóstol Pedro advierte con claridad que los pecados no confesados no solo afectan la relación con Dios, sino también las dinámicas más básicas de la vida. En el 1 Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando hay pecado no confesado, el flujo de la gracia se interrumpe. Y cuando la gracia no fluye, el alma entra en sequedad. Esa sequedad espiritual no se queda encerrada en el alma, se expande, contamina, cansa, agota. Y si no se detiene a tiempo, puede manifestarse en síntomas que parecen inexplicables. El cabello que cae, la fatiga crónica, la opresión constante, pueden ser alertas que claman por una intervención espiritual urgente. El pecado oculto actúa como una termita silenciosa. No rompe de golpe, pero destruye desde adentro. No genera escándalo, pero consume la estructura lentamente y lo hace en silencio, bajo apariencia de normalidad, mientras socava el alma con culpa, con vergüenza, con separación. El cuerpo entonces se convierte en el último recurso de advertencia. Porque cuando la conciencia ha sido silenciada, cuando la palabra ha sido ignorada, cuando el espíritu ha sido entristecido, el cuerpo habla y lo hace sin permiso. Lo hace con síntomas que nadie pidió, con señales que nadie esperaba, con caídas que no se pueden detener, con simples soluciones externas. No se trata de vivir con temor a cada síntoma físico, sino de entender que el creyente maduro aprende a discernir las señales espirituales detrás de lo visible. Aprende a preguntar a Dios antes de buscar explicaciones humanas. Aprende a revisar su alma cuando el cuerpo manifiesta fatiga. Aprende a presentarse ante el Señor cuando las señales no se detienen. La caída de cabello puede no tener ninguna implicancia espiritual, pero también puede ser el eco de un alma que ha dejado de descansar en Dios. Y es ese discernimiento guiado por el Espíritu Santo el que permite entender cuando el cuerpo está pidiendo a gritos una restauración que solo comienza con el arrepentimiento. Cuando el alma es restaurada, el cuerpo también comienza a experimentar alivio. La paz interior se refleja en la mirada. El gozo renueva la fuerza. La comunión sana lo que parecía roto. El arrepentimiento restablece el flujo de la gracia. Y cuando el corazón vuelve a su lugar de obediencia, el cuerpo puede volver a su lugar de equilibrio. Dios no solo restaura lo espiritual, también renueva lo físico, pero no puede sanar lo que no ha sido entregado. No puede restaurar lo que no ha sido rendido. Y mientras el alma permanezca en silencio, mientras el pecado permanezca oculto, mientras la culpa no sea expuesta ante la cruz, el cuerpo seguirá recibiendo el peso de lo que el espíritu se niega a soltar. Por eso, si la caída del cabello se ha vuelto un patrón persistente, si no responde a tratamientos, si se presenta en medio de una etapa de estrés, de angustia o de distanciamiento espiritual, es momento de preguntar no a los médicos primero, sino al espíritu, no a la lógica, sino al altar, porque puede ser que el Creador esté usando lo físico para tocar el corazón. Puede ser que ese cabello que cae no sea solo una señal de pérdida, sino una invitación a recuperar lo más valioso: el descanso en la presencia, la libertad en la obediencia,
la sanidad que solo viene cuando el alma es restaurada por completo, cuando el cuerpo comienza a hablar en señales que no pueden ignorarse, cuando lo visible se desordena sin razón aparente y lo externo revela un desgaste que no se explica con lógica médica. El cielo está extendiendo una advertencia que no busca condenar, sino restaurar. Dios no permite señales sin propósito. Cada manifestación tiene una dirección y cada dirección tiene un llamado. La caída del cabello persistente y desconcertante puede ser mucho más que una reacción física. Puede ser una trompeta espiritual, una voz que no grita desde el cielo, pero que sacude la conciencia desde dentro. Una advertencia silenciosa que no viene a acusar, sino a redirigir, porque el corazón que comienza a perder sensibilidad, el alma que empieza a apagarse, la vida que se aleja de la fuente, no siempre reconoce su condición. Y es allí cuando Dios en su compasión toca el cuerpo para despertar lo que el espíritu ha dejado dormido. La señal física es una alerta, pero no es el fin. Es una puerta que se abre a algo más profundo. El llamado al arrepentimiento no es una condena, es una oportunidad. La caída del cabello puede estar señalando una desconexión espiritual, una acumulación de cargas que nunca debieron sostenerse, una cadena que nunca fue entregada al altar. El dolor físico, la pérdida visible no son castigos, sino caminos de retorno. En su infinita paciencia, Dios permite que lo visible se agite para que lo invisible sea restaurado. Él no envía síntomas para destruir, sino para salvar. No provoca incomodidades para humillar, sino para redimir. La caída de cabello puede ser el inicio de una conversación divina que el alma ha estado evitando durante demasiado tiempo. En Joel 212 el Señor declara: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. No es un simple llamado emocional, es una orden urgente para despertar, para romper la dureza, para soltar el orgullo. El arrepentimiento es más que una emoción, es una decisión de volver al diseño original, de regresar al pacto que fue olvidado, de restaurar la relación que ha sido debilitada. La pérdida física puede ser el eco de una pérdida espiritual que no ha sido reconocida. Y si no se responde al llamado, el alma seguirá drenando fuerza, el cuerpo seguirá reflejando desequilibrio, la vida seguirá estancada hasta que se vuelva a la fuente. Dios no busca perfección, pero sí rendición. No exige limpieza previa, pero sí entrega total. En Isaías 1:18, su invitación es clara. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la lagrana, como la nieve, serán emblanquecidos. La restauración comienza cuando se acepta el llamado. No hay sanidad sin confesión. No hay renuevo sin rendición. No hay transformación sin arrepentimiento. El cabello que cae puede ser el susurro de Dios diciendo: dete, examina tu corazón, vuelve a mí, porque antes de restaurar lo visible, Él siempre sana lo interior. Este es el punto donde la predicación deja de ser información y se convierte en llamado. Vuelve al altar. No mañana, no cuando todo esté resuelto, sino ahora en tu corazón. Si hay algo que confesar, confiésalo. Si hay algo que perdonar, perdona. Si hay una práctica que sabes que te aparta de Dios, córtala. Pueblo de Dios, la santidad no es un adorno, es una vida rendida al Señor. La vida espiritual no se sostiene por inercia, requiere constancia, requiere búsqueda, requiere vigilancia. Cuando se descuida la oración, cuando se enfría el primer amor, cuando se reemplaza la presencia de Dios por las rutinas del mundo, el alma comienza a secarse. Y cuando el alma se seca, el cuerpo recibe las consecuencias, no como castigo, sino como reflejo. Y si ese reflejo se interpreta con sabiduría, puede transformarse en una invitación gloriosa al retorno. El arrepentimiento no es una vergüenza, es una respuesta sabia al amor de Dios. Es el corazón reconociendo que ha intentado vivir en su propia fuerza y que solo la gracia puede sostener lo que las manos ya no controlan. En el libro de Oseas, Dios le dice a su pueblo: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Oseas 14, 1-2. El llamado es claro. El pecado no solo aleja, también derrumba.
el desgaste espiritual produce caída y esa caída se manifiesta de múltiples formas en la mente, en las emociones, en la salud, en el cuerpo. Pero también hay una salida y esa salida no está en soluciones temporales ni en paliativos humanos. Está en volver, está en confesar, está en abrir el corazón sin filtros, porque solo el arrepentimiento genuino restaura lo que fue perdido. Solo cuando el alma regresa, el cuerpo comienza a encontrar equilibrio. Otra vez la caída del cabello puede ser la forma específica en la que Dios está interrumpiendo tu caminar para hablarte directamente. Puede ser el espejo que muestra que algo se ha desplazado del centro, que la comunión ha sido sustituida por el activismo, que la adoración ha sido reemplazada por el esfuerzo humano, que la paz ha sido opacada por el afán y que la voz de Dios ha quedado relegada a un segundo plano. El cuerpo no miente, el cuerpo no oculta, el cuerpo revela. Y cuando esa revelación se interpreta con humildad, el camino hacia el altar se vuelve inevitable, porque el alma sabe cuándo ha abandonado su lugar. Y Dios, con amor eterno, extiende su mano para traer de vuelta lo que se ha ido lejos. El arrepentimiento no solo restaura la relación con Dios, también restaura la identidad. El pecado confunde, desgasta, distorsiona. Hace olvidar quién eres, qué te fue asignado, para qué fuiste llamado. Pero cuando se regresa al Señor con corazón sincero, las escamas caen, las voces extrañas se silencian, el camino se ilumina, el cuerpo que se había debilitado comienza a fortalecerse, porque el alma, al reencontrar su lugar, deja de pelear sola y se rinde a la fuente que da vida. No hay mayor sanidad que la que empieza con la confesión. No hay mayor transformación que la que se inicia en lo secreto. Cuando el corazón dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y en ese instante el cielo responde con restauración. En 2 Crónicas 7:14 está escrita una promesa inquebrantable. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El orden de esta promesa no es casual. Primero viene la humillación, luego la oración, después la conversión y finalmente la sanidad. Si hay pérdida en el cuerpo, puede que antes haya habido silencio en el alma. Y si el alma decide hablar, confesar, rendirse, entonces la sanidad comenzará primero por dentro, después en todo lo demás. La renovación del pacto no se da con palabras vacías, se da cuando se reconoce el error, cuando se abraza la verdad, cuando se decide caminar en obediencia. El pacto que Dios hace no se rompe por una caída, pero sí se debilita cuando se vive en indiferencia. El llamado es a volver, no con lamentos, sin transformación, sino con decisión, con firmeza, con entrega, porque el que vuelve con todo el corazón encuentra misericordia. El que se aparta de lo oculto recibe luz, el que confiesa sin reservas recibe perdón, y el que se humilla delante de Dios es exaltado en su tiempo. El cuerpo puede estar siendo tocado para que el alma reaccione. La caída del cabello puede ser el símbolo que el Señor ha escogido para indicar que la cobertura se ha aflojado, que la gracia se ha resistido, que la dirección se ha perdido. Pero también puede ser el principio de una nueva etapa, una etapa donde la búsqueda ya no es superficial, donde la oración ya no es mecánica, donde la obediencia ya no es opcional. Dios no busca apariencias, busca corazones quebrantados, busca hijos que reconozcan su voz, incluso cuando esa voz se expresa en detalles tan pequeños como un espejo que muestra lo que antes no se quería ver. El arrepentimiento no es debilidad, es valentía. Es reconocer que la fortaleza verdadera no está en resistir, sino en rendirse, que el control no trae libertad, que el orgullo no trae solución, que el silencio no trae paz. Solo el quebrantamiento ante Dios abre la puerta a lo nuevo. Solo la humildad sincera restaura lo que fue dañado. Solo el regreso genuino reconstruye lo que el tiempo y el pecado han erosionado. La señal física no es el enemigo, es el mensajero. Y si se atiende con discernimiento, puede conducir directamente al lugar donde todo cambia, la presencia de Dios. Porque allí en su presencia se caen las cargas,
se restauran las fuerzas, se reavivan los sueños, se limpia la conciencia. Allí el cuerpo encuentra alivio, porque el alma encontró descanso. Allí lo que se había perdido comienza a renacer. El arrepentimiento no es un callejón sin salida, es la puerta hacia la renovación. Y cuando esa puerta se abre, ni la culpa ni la vergüenza pueden sostenerse. Todo es hecho nuevo. Alaba lo que vive, y como tantas veces se ha recordado en la predicación evangelística, sonríase que Cristo le ama. No porque todo sea fácil, sino porque la misericordia de Dios sigue extendida sobre el que vuelve a Él. Donde el acusador quiere producir desesperación, Cristo llama al arrepentimiento con esperanza. Levanta tu fe, afirma tu corazón y sigue caminando en obediencia. Cuando Dios permite una señal es porque tiene algo que decir, pero cuando esa señal ha sido atendida con humildad, con búsqueda genuina, con quebrantamiento sincero, entonces viene lo que solo su mano puede hacer, la restauración. Nada que cae permanece en el suelo si ha sido entregado a la gracia. Nada que se debilita por causa del desgaste espiritual permanece roto cuando se rinde delante de la presencia de Dios. El mismo Dios que permite una caída es el que restaura con poder. El mismo Dios que expone con claridad también cubre con misericordia. La sanidad no es solo un regalo, es una respuesta del cielo al corazón que ha decidido volver. Hay una etapa en el trato de Dios donde lo físico, que antes era señal de desorden, se transforma en testimonio de renovación. El cuerpo que hablaba del agotamiento comienza a reflejar descanso. La apariencia que expresaba pérdida empieza a mostrar señales de recuperación. El cabello que se caía sin control se detiene, no por casualidad, sino porque la raíz interior ha sido sanada. La cobertura espiritual que se había debilitado es restituida y la vida que parecía derrumbarse se alinea nuevamente al diseño divino. En Jeremías 30:17 el Señor dice: «Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas», dice Jehová. Esta promesa no es simbólica, es una declaración directa de su voluntad de restaurar. No se trata solamente de consuelo emocional, sino de intervención real. Donde hubo deterioro, Él trae restauración. Donde hubo señal de quebranto, Él planta señales de redención. Lo que fue tocado por el desgaste se convierte en lugar de testimonio. Porque cuando Dios restaura, no deja huellas de destrucción, sino marcas de su poder. La sanidad de Dios no comienza en la superficie, comienza en lo más profundo. Y cuando lo interno es limpiado, lo externo se alinea. Cuando el alma encuentra paz, el cuerpo encuentra descanso. Cuando el corazón vuelve a confiar, el cuerpo comienza a responder. Esa es la obra completa del Espíritu. No solo renovar el interior, sino traer evidencia de esa renovación en lo visible. La gracia de Dios no se limita al alma, también toca la carne. Y cuando el proceso de restauración comienza, no hay parte de la vida que quede intacta. Todo es transformado. En Isaías 58, Dios habla del tipo de adoración que produce resultados tangibles. No es la que se basa en palabras vacías, sino en entrega verdadera. Y al describir la respuesta divina al ayuno sincero, dice: «Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, y tus huesos engordarán como huerto de riego». Aquí no hay metáforas inconexas, es la descripción de una restauración integral, espiritual, emocional, física. La gloria de Dios tocando cada rincón, devolviendo fuerza, trayendo estabilidad, afirmando la identidad perdida. El cabello que antes caía sin control, que hablaba de debilidad, de carga no entregada, de desconexión con el propósito, ya no tiene por qué seguir cayendo cuando el Señor ha intervenido, porque cuando Él sana lo hace por completo, no remienda, reconstruye, no cubre, transforma. Y ese proceso de transformación no es instantáneo, pero es certero. Cada día en su presencia, cada oración con sinceridad, cada acto de obediencia va restaurando lo que parecía perdido. Lo que fue quitado, Él lo devuelve con honra.
Lo que fue herido, Él lo cubre con aceite. Y lo que fue quebrado, Él lo usa como testimonio de su poder. La restauración comienza con el arrepentimiento, pero se consolida con la obediencia. No basta con volver al altar. Hay que permanecer en el altar. No basta con llorar por lo que se perdió. Hay que caminar con determinación en lo nuevo que Él entrega, porque el enemigo intentará repetir el ciclo, volver con el peso, distraer con el temor, recordar la caída. Pero el que ha sido restaurado tiene una voz firme que decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y con esa convicción, cada señal de debilidad se convierte en una oportunidad para mostrar la fidelidad de Dios. En el Salmo 103, el salmista exclama: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese es el Dios que actúa cuando el alma ha respondido a su llamado. No solo levanta al caído, lo corona. No solo limpia al arrepentido, lo afirma. No solo detiene la pérdida, restaura la gloria, porque su plan nunca fue dejarnos en la ruina, sino llevarnos a la plenitud. Y cuando Él comienza una obra de sanidad, no la interrumpe hasta completarla. Dios ha permitido que veas la señal, te ha llevado al arrepentimiento, ha despertado tu discernimiento. Ahora es tiempo de recibir lo que Él preparó para quienes le creen. Restauración que no depende de fórmulas externas. Renovación que no necesita explicación humana. Sanidad que no viene por métodos, sino por la presencia. Y si has entendido la voz detrás de la caída, entonces prepárate para ver la mano que levanta. Porque el mismo Dios que permitió la alarma ha dispuesto ahora la bendición. Y si Dios te ha sostenido hasta aquí, dale gloria. No conviertas la restauración en un punto final. Conviértela en una nueva manera de vivir. Mantente velando, orando, obedeciendo y cuidando tu comunión. Cristo es el centro, no la señal, no el síntoma, no el temor. Alaba lo que vive. Que tu mirada permanezca puesta en aquel que puede sostenerte cuando todo lo demás cambia. Cuando Dios decide hablarnos, lo hace con precisión, con intención, con propósito eterno. Y cuando escoge usar algo tan específico como la caída del cabello, no lo hace para alarmar, sino para despertar, para sacudir la rutina, interrumpir el silencio, abrir la conciencia a una dimensión más profunda de relación con Él. Pero el verdadero propósito de esa señal no es solamente que respondas al momento, es que aprendas a vivir de ahora en adelante en una sensibilidad permanente, que tu espíritu no vuelva a dormirse, que tus sentidos no se emboten, que tu alma no se acostumbre a ignorar los susurros del cielo. Porque lo que Dios quiere no es solo restaurarte una vez, sino enseñarte a caminar con Él de forma constante, sin perder la conexión, sin silenciar su voz. El cuerpo podrá sanar, el cabello podrá dejar de caer, la paz podrá regresar, pero si no se cultiva una vida que permanece alerta al mover del espíritu, el ciclo puede repetirse. Por eso el verdadero cierre no está en la desaparición del síntoma, sino en el nacimiento de una nueva forma de vivir, una vida de intimidad continua, donde cada detalle es presentado delante de Dios, donde cada cambio, cada inquietud, cada pequeña pérdida es motivo para acudir al altar, no con miedo, sino con reverencia. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios en lo invisible, jamás necesitas que Él hable a través del quebranto. Y cuando el corazón se mantiene abierto, la corrección no llega como golpe, sino como dirección. Quédate entonces con esta exhortación. Vive despierto espiritualmente. No esperes perder algo para valorar la presencia de Dios. No esperes sentirte débil para regresar a la oración. Mantén aceite en tu lámpara. Guarda tu corazón y camina con reverencia. El creyente que permanece cerca del Señor aprende a reconocer su dirección antes de llegar al quebranto y responde con obediencia, fe y consagración. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy sencillo, pero que puede convertirse en una declaración de fe delante de Dios. Si después de escuchar este mensaje tu corazón sigue creyendo que el Señor puede sostenerte, corregirte, restaurarte y acompañarte en cualquier proceso que estés viviendo, escribe en los comentarios solamente estas 3 palabras: confío en Dios. No necesitas contar toda tu historia si no quieres.
No tienes que explicar lo que estás atravesando. Esa frase corta puede representar una decisión interior. Seguir creyendo aun cuando todavía no ves la respuesta, seguir buscando aunque el camino parezca difícil y seguir descansando en la fidelidad de Dios cuando tus fuerzas parecen pequeñas. Y si hay alguien por quien deseas una oración, puedes dejar una petición todavía más breve. Escribe, oren por, y coloca únicamente el nombre de esa persona. Puede ser tu madre, tu padre, un hijo, una hija, tu esposo, tu esposa, un hermano, una amiga o alguien que está pasando por un momento que necesita fortaleza. También puedes escribir simplemente, oren por mi familia. No necesitas revelar detalles privados. Dios conoce aquello que no cabe en un comentario. Conoce las lágrimas que nadie vio, las preocupaciones que no has contado y las cargas que llevas en silencio. Que esta sección de comentarios no sea un lugar de miedo, sino de fe, respeto y esperanza. Cuando leas la petición de otra persona, en lugar de juzgarla, puedes responder con una frase corta. Dios te fortalezca. A veces unas pocas palabras dichas con amor pueden recordarle a alguien que no está caminando completamente solo. Y si escribiste confío en Dios, haz que esas palabras no se queden solamente en la pantalla. Llévalas a tu oración. Repítelas cuando llegue la preocupación. Recuérdalas cuando el temor quiera dominar tus pensamientos. Confía en Dios mientras buscas sabiduría, mientras tomas decisiones responsables y mientras continúas avanzando un día a la vez. Pueblo de Dios, mantengamos el corazón puesto en el Señor. No hagamos de una señal el centro de nuestra fe. El centro sigue siendo Cristo. No hagamos del temor nuestra guía. Nuestra guía es la palabra, la oración, la obediencia y la confianza en Dios. Si este mensaje te llevó a examinar tu vida, que también te lleve a acercarte más al Señor. Si te hizo recordar a alguien que necesita oración, escribe su nombre. Si te hizo reconocer que necesitas volver a confiar, escribe con sencillez, confío en Dios. Y cuando termines de escribirlo, haz una oración breve allí donde estás. Señor, pongo mi vida en tus manos. Nada más. Con sinceridad, con humildad, con fe. Alaba lo que vive. Que cada comentario sea una pequeña expresión de confianza y que cada petición de oración sea tratada con respeto. Hoy puedes dejar escrito aquello que tu corazón ha decidido creer. Confío en Dios. Y si no sabes qué decir, no compliques ese momento. Una frase basta. Dios conoce tu necesidad antes de que la expliques. Escribe con fe, ora con sinceridad y sigue caminando confiando en su cuidado cada día.